Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos genial, listos para un nuevo chismorreo jugoso y lleno de salseo. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos sinceros, más polémicas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, eterna pregunta que nos corroe a todos, ¿se amaron de verdad? ¿Fue todo un montaje? ¿Marketing puro y duro? ¿O una pasión desenfrenada que terminó quemándolo todo? Vamos a analizarlo todo, desde sus inicios, pasando por los momentos más álgidos de su relación, hasta su abrupto y, para muchos, inexplicable final. Así que preparad vuestras palomitas, poneros cómodos y no os perdáis ni un detalle, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todas las noticias, rumores y análisis sobre tus series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, empezamos. Bien, para entender realmente qué pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman, tenemos que remontarnos a los orígenes de su relación, allá por 2018 cuando protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, aquí conocida como Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, casi se podía tocar. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en un fenómeno mundial, y la audiencia, lógicamente, empezó a fantasear con la idea de que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Y efectivamente así fue. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, cenas juntos, escapadas románticas, miradas cómplices fuera del set de rodaje y todo apuntaba a que el amor había florecido entre los protagonistas de la serie del momento. Y entonces lo confirmaron. Sí, Demet y Can eran pareja. La noticia revolucionó las redes sociales, los fans enloquecieron, y los medios de comunicación turcos e internacionales se hicieron eco de la relación. Se convirtieron en la pareja del momento, en el centro de todas las miradas. Las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras, sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta en Instagram, y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Era una locura. La Candem manía, como la llamaron algunos fans, invadió cada rincón del mundo. Pero, ¿era amor de verdad? Esa es la gran pregunta. Muchos creen que sí. Que la pasión que transmitían en pantalla era genuina y que se enamoraron de verdad. Las imágenes de ellos juntos, riendo, abrazándose, besándose, parecían reflejar una gran conexión, una química que iba más allá de lo profesional. Además, ambos eran jóvenes, guapos y estaban en la cima de su carrera. Parecía la historia de amor perfecta, digna de un cuento de hadas. Sus interacciones en redes sociales eran vistas como pruebas irrefutables de su amor, desde comentarios juguetones hasta emojis de corazones que inundaban sus perfiles. Los fans recopilaban cada pequeño detalle, cada gesto, cada mirada, construyendo un dossier de evidencia que confirmaba lo que todos querían creer. Sin embargo, también hay quienes creen que todo fue una estrategia de marketing, una forma de impulsar la popularidad de la serie y de consolidar sus carreras. Y es que no podemos negar que la relación entre Demet y Can coincidió con el auge de Erkencikus. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la relación entre sus protagonistas no hizo más que aumentar su éxito. Algunos argumentan que la productora pudo haber alentado la relación, o incluso haberla orquestado, para generar más interés mediático y por ende, más beneficios. En el mundo del espectáculo, este tipo de estrategias no son del todo desconocidas. Las productoras saben que el romance entre los protagonistas de una serie puede ser un imán para la audiencia, atrayendo más espectadores y generando más ingresos publicitarios. La línea entre la realidad y la ficción a veces se desdibuja, y lo que comienza como una estrategia de marketing puede, en algunos casos, transformarse en algo real. Además, la relación entre Demet y Can siempre estuvo rodeada de controversia. Hubo rumores de celos, de discusiones acaloradas, de infidelidades. Algunos medios llegaron a publicar información sobre supuestos enfrentamientos entre ellos en el set de rodaje, lo que lógicamente alimentó las dudas sobre la autenticidad de su amor. También se comentó mucho sobre el carácter de Can, que a menudo era tachado de arrogante y prepotente, y sobre la supuesta obsesión de Demet por mantener su imagen pública impecable. La presión mediática era intensa. Cada uno de sus movimientos era examinado y criticado, lo que seguramente añadió tensión a la relación.
Las expectativas del público eran altísimas y vivir a la altura de esas expectativas no es tarea fácil. Profundizando en los rumores de celos, se decía que Demet no estaba contenta con la atención que Khan recibía de otras mujeres, tanto fans como compañeras de profesión. Khan, por su parte, parecía ser posesivo y celoso del éxito de Demet, que estaba empezando a brillar con luz propia. Estas inseguridades, alimentadas por la fama y la presión mediática, podrían haber sido un factor importante en el deterioro de la relación. También se especuló sobre posibles infidelidades por parte de ambos, aunque nunca hubo pruebas concretas que lo confirmaran. Los rumores, sin embargo, fueron suficientes para sembrar la duda y alimentar la controversia. Y entonces, de repente, la relación terminó. Así, sin previo aviso. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones públicas. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de seguirse en redes sociales, y empezaron a circular rumores sobre una supuesta ruptura. La noticia cayó como una bomba entre los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura? ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo terceras personas involucradas? Las incógnitas eran muchas y las respuestas escasas. El silencio de ambos alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Los fans desconsolados intentaban encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido, pero la falta de información oficial hacía que todo fuera aún más confuso. Tras la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Khan se marchó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, una apuesta ambiciosa que lo catapultó a la fama internacional, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, participando en varias series y películas de éxito, consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, y a día de hoy, parecen haber superado por completo su relación. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Khan, por su parte, se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿se amaron de verdad? Es difícil dar una respuesta definitiva. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Quizás sí se amaron, pero su amor no fue lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos. Quizás la presión mediática, los celos, las diferencias de carácter o las ambiciones profesionales terminaron por dinamitar la relación. O quizás simplemente fue una relación pasajera, un romance fugaz que se intensificó por la química en pantalla y por la expectación del público. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. El amor puede ser un sentimiento complejo y fugaz, especialmente cuando está expuesto a la mirada pública y a las presiones del mundo del espectáculo. Analizando más a fondo las posibles causas de la ruptura, podríamos considerar también el factor de la compatibilidad a largo plazo. Si bien la química en pantalla y la atracción inicial pueden ser muy fuertes, no siempre son suficientes para construir una relación sólida y duradera. Demet y Khan provenían de mundos diferentes y tenían personalidades distintas. Khan, con su carácter extrovertido y su ambición por conquistar el mercado internacional, quizás no encajaba con la forma de ser más reservada y familiar de Demet. Las diferencias en sus prioridades y en sus planes de futuro podrían haber sido otro factor determinante en la ruptura. Lo que sí es cierto es que su relación fue un fenómeno mediático sin precedentes, que generó una gran expectación y que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará el recuerdo de Sanem y Khan, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero y que nos demostró que, a veces, la realidad supera la ficción. La magia de Erkencikus y la intensidad de la química entre Demet y Khan seguirán siendo recordadas por siempre. En fin, espero que hayáis disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos repasado los momentos más importantes de su historia de amor, hemos analizado las diferentes teorías sobre su autenticidad, y hemos tratado de dar respuesta a la pregunta que nos corroe a todos: ¿se amaron de verdad? Al final, la respuesta es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación fue un capítulo importante en la vida de ambos, que los catapultó a la fama y que los convirtió en íconos para millones de fans en todo el mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet y Khan se amaron de verdad?
¿O pensáis que todo fue un montaje? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. ¿Cuál es vuestra teoría favorita sobre lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Creéis que podrían reconciliarse en el futuro? Cuéntame todo. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recordad, el salseo nunca termina.